A ver si no me descompongo. A mí el tema del 2 de octubre me cuesta un poco de trabajo. Yo fui también integrante de un movimiento estudiantil y generalmente esas cosas, un movimiento además que fue duramente reprimido, donde muchos compañeros y compañeras estuvieron también en la cárcel. El 2 de octubre lo recordamos en nuestro país como el momento en el que el Estado mexicano decidió abrir fuego contra sus juventudes. Tomó una determinación de apagar un movimiento estudiantil por la vía del uso de las armas. Inició, digamos, como una pelea que se dio entre grupos en el Zócalo de la Ciudad de México, una pelea que fue reprimida en un ambiente que ya se vivía de muchísima represión en esa época en esa época del país. Eh, pero fue particularmente dura esta represión de esta pelea. Estamos hablando del 23 de julio, digamos, del 68. Y esta represión en contra de jóvenes derivó en una organización. Hay que recordar que proveníamos de una época de muchos movimientos sociales también ferrocarrileros, campesinos, que también la década 50, que también habían sido duramente reprimidos por el gobierno. Y 4 días después de este ejercicio, pues se manifiestan estudiantes de la UNAM, del Politécnico, se genera una marcha. En esa marcha ya participan también otros liderazgos políticos de la época, una época donde la participación electoral para la izquierda era marginal. Existía el Partido Comunista, pero no con las libertades que tenemos ahora de demostrar nuestras divergencias. Y este ejercicio derivó en la toma del Instituto Politécnico Nacional, la toma por el ejército, por la vía de la fuerza de las instalaciones del Politécnico y también de la toma de la UNAM. De hecho, el rector Barrosierra decide presentar su renuncia por la violación de la autonomía universitaria. Y a pesar de esta represión, de esta toma por la vía violenta de las escuelas, el movimiento sigue creciendo, se aglutinó en una forma organizativa, en una dirigencia que se denominó el Consejo Nacional de Huelga, prendió muy rápido el movimiento y derivó en una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas. Y en esa movilización, que era una movilización pacífica a la Plaza de las Tres Culturas, el Estado mexicano montó una celada en contra de los jóvenes de nuestro país. Se habla, ahora conocemos mucha información de cómo desplegaron francotiradores y cómo había una decisión de acabar con la vida de los jóvenes de nuestro país. Y bueno, eh, eso fue lo que ocurrió y a eso nos referimos con la matanza del 2 de octubre. A eso, a eso es a lo que en muchas ocasiones acudimos cada año a decir que el 2 de octubre no se olvida. Quizá muchos de los jóvenes ahora que nos ven, pues no lo pueden vivir como lo que significó para nosotros, pero fue un parteaguas de la vida pública del país. A partir de ahí se sacudió la vida política de México y a partir de ahí creo que se generó un ambiente de mucho rencor, eh, de mucha inconformidad en contra de las autoridades. Y había un ambiente también en lo internacional, que quizá no se habla de eso, pero había un ambiente que se contradecía mucho, había una contradicción muy fuerte, porque particularmente en Europa había un movimiento en Francia muy importante de ampliación de derechos y de libertades, y tenía muy poco que ver con lo que sucedía en nuestra realidad mexicana. Entonces, fue una etapa oscura, muy oscura de la historia de nuestro país
todavía hay pues actitudes muy viles que tratan de eh, poner en tela de juicio cuántos muertos hubo, cuántos desaparecidos. eh, es reprobable, simplemente no podemos, creo que tendría que haber un consenso social de que nunca más podría haber un gobierno que atente de esa forma contra las juventudes, nunca más deberíamos tener un gobierno que atente contra las formas de organización pacíficas de cualquier sector de la población. Siempre es emblemático el tema de la juventud y por eso quizá duele tanto en el país lo que sucedió el 2 de octubre del 68.